Bendiga, hermanos, una bendición poderles saludar. Estoy aquí en esta mañana, hablaba yo con los pastores, nuestro hermano Ernesto. Tuve algunas dificultades después que el hermano dijo que éramos miembros de acá, pues entonces hoy estoy aquí no como un dúo, sino como un miembro de la iglesia. Amén. Pues el hermano José Carrera, pues él, nosotros tocamos juntos, ensayamos juntos, pero la vida de cada uno familiar es totalmente aparte. Él asiste a su iglesia ya. Entonces, hermanos, había tenido algunas dificultades que yo le comenté al pastor, y agradezco a Dios poder estar aquí, porque siempre es bueno, no siempre venir a ejecutar aquí la música, pero también como asistente, y el privilegio que nos permite el Señor de compartir la palabra de Dios, cosa que no tengo como agradecer a Dios y también a la congregación. Así que, hermanos, será, hermano, que se puede poner el capítulo 8 de Juan, el versículo 42 y 43. Entre tanto, hermanos, quiero decirles que en el estudio de la palabra de Dios existen muchas materias. Los que han tenido institutos, sea dentro de la iglesia o en algún seminario, se estudia la palabra de Dios en varias áreas, y existe lo que es la doctrina, pero la carta a los hebreos nos exhorta en el capítulo, digamos, el capítulo 5, capítulo 4, donde nos dice que dejando ya los rudimentos, los ABC, algunas versiones dicen, con la ayuda de Dios trataremos otros temas. Y yo digo esto porque todos los hermanos que están acá, sin lugar a dudas, ya han sido instruidos en los ABC del cristianismo, lo que es el bautismo, resurrección de muertos, imposición de manos, dice Hebreos. Entonces, por eso los temas que se estudian también hay campos como la apologética y la escatología, que son los que más me fascinan. Y por eso los temas que tratamos son del punto de vista más bien de apologética. Ustedes saben que durante el tiempo del cristianismo, hablaba el hermano esta mañana, toda una cantidad de gente por acá haciendo proselitismo. Y la situación es que el cristiano tiene que verse confrontado si es un prosélito o un discípulo. Porque a los fariseos el Señor los confrontó y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ser un prosélito. Y entonces la diferencia, ¿cuál es? Que son temas paralelos. ¿Qué es ser un prosélito y qué es usted y yo? El Señor no vino a ser prosélitos, Él vino a ser discípulos. Y hay una diferencia marcada, y eso es importante que lo meditemos. Por eso la apologética es una ciencia muy importante, porque se divide por lo menos en dos partes generales. Yo creo que los pastores lo saben, que es apologética externa y apologética interna. La externa defiende la fe cristiana. Apologética no tiene nada que ver con apolo, es en griego la palabra apología, defensa. A lo que Pedro se refirió: estén preparados para presentar defensa, o sea, apología, ante todo el que le demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La preparación no es para discutir, tenemos que defender la fe. Por aquí están regados una cantidad de testigos de Jehová, decían los hermanos, y a veces uno dice todos se van, y decimos nosotros poquitas personas aquí. Hermanos, les recuerdo que el Señor no estableció iglesias grandes en Jerusalén. ¿Sabe qué hizo? Durante 3 años estuvo entrenando 12 personas. ¿Por qué no hizo una congregación grandísima? ¿Se imagina el Señor donde hubiera hecho una congregación en Jerusalén? Hubiera sido tremendo. Pero no lo hizo. Entrenó solo 12 hombres. Yo me imagino los hombres para enfrentarse al mundo, hermano. Puede que la congregación aquí sea pequeña en número, pero si Dios evangelizó el mundo, y todavía estamos recibiendo el testimonio, y el Señor en su oración dijo: no, oro también por los que han de creer por la palabra de ellos, y ahí estamos usted y yo. ¡Aleluya! Porque nos ha llegado el evangelio de esos 12 hombres, por lo menos de dos de ellos, porque 2 de ellos solo escribieron el evangelio, que fue Mateo y Juan.
Marcos no era de los 12, ni Lucas tampoco. Y en el mejor de los casos, los apóstoles Pedro, Santiago, escribieron cartas, lo mismo que Judas, pero evangelios solo escribieron 2, que fue Mateo y Juan. Marcos era un intérprete de Pedro en Roma, y Lucas era un gran historiador que escribió para un dignatario en Roma. Bueno, hermano, esto como introducción. Decía que la apologética externa defiende la fe cristiana de todos los ismos: comunismo, materialismo, ateísmo, y cuando vimos se presenta existencialismo y todo lo que le agregue. Pero la apologética interna es también mucho más importante, porque defiende la fe de los mismos errores y herejías del mismo cristianismo. Vemos por ahí una cantidad de grupos, decía el hermano, que hay tanto judío mesiánico por ahí que hacen es torcer las escrituras y no sabemos que sí existen, y sería bueno buscarlos. Entonces la apologética interna nos exhorta, nos edifica a tomar decisiones para defender la fe. Y eso usted ve que Pedro lo dice, y también Judas, que era el hermano del Señor, que él dijo: yo quise escribirles de muchas cosas, pero me dedico a escribirles para defender la fe ardientemente, la fe que le fue dada a los santos. Tenemos que defenderla. Amén. Y por eso en esta mañana yo quiero mencionar, no se puede colocar en el la cita, Juan capítulo 8, versículos 42 y 43, y vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de que yo siempre he dicho que colocarle título a una exposición es bastante difícil. Capítulo 8 de Juan, versículo 42 y 43. No lo vamos a leer todo, porque, hermano, tenemos que ser sinceros. Hay capítulos, libros en la Biblia que nunca se leen. ¿Por qué nunca se lee en el púlpito Mateo 23? Todos se seleccionan las lecturas, pero hay capítulos que no. Y este capítulo 8 casi nunca se lee, porque este tremendo sabe lo que es el Señor diciéndole a los oyentes: ustedes son hijos del diablo. Y no se lo dijo al mundo. ¿Sabe a quién se lo dijo? A los ministros del culto. No eran los pastores allá, ni de la presbiteriana, ni de la asamblea, eran los ministros del culto. Fuerte eso. ¿Sí? Y ustedes en Mateo 23 están ahí: de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, acabamos de recorrer mar y tierra, y sabe que les digo: serpientes, generación de... Parece que eso no saliera de los labios del Señor, pero lo dijo. Y la apologética interna, entonces, tratamos esos temas, porque él, aquí entonces vamos a recordar que leímos el Salmo 19. Entonces vamos a hablar de, oiga bien, el lenguaje de los cielos. No idioma, sino el lenguaje de los cielos. Por favor, leemos Juan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a pedir al pastor que por favor lo lea. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Amén. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la lectura de tu palabra. Señor, tú has dicho que, Señor de la gloria, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, dice tu palabra. Las palabras que tú nos has hablado, diste, Señor, son espíritu y son vida. Solo tu palabra es la que da vida, Señor. Es tu palabra, y aunque nos parezca fuerte, pero es tu palabra, y es la que nos da vida, Señor. Nosotros podemos tener muchos consejos, los hombres hablan muchas cosas, pero solo tu palabra da vida. Es con tu palabra que levanta a los muertos, es con tu palabra que sana
los enfermos. Es con tu palabra que son reprendidos los demonios. Es tu palabra la que convence al ser humano y le muestra, Señor, su necesidad de nacer de nuevo para que sea heredero del reino de los cielos. Padre, bendice en esta mañana la vida de mis hermanos, que podamos, como tu palabra santa nos dice, que es traída para exhortación, para edificación y para consolación, Señor. Exhórtanos, edifícanos y consuélanos con ella. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, quise seleccionar esto, como dije, es mucho lo que hay que hablar, pero el Señor en este capítulo y casi todo el Evangelio de Juan, todos los que conocen la historia, cuando vino el Señor había cualquier cantidad, no estaba la Iglesia Católica Romana ni tantas religiones, herejías que hay por ahí, pero no quiere decir que no había. Había mucho y más que todo en ese estado. Usted sabe el origen, el trasfondo del griego donde se escribió el Nuevo Testamento. Todos conocen la historia de lo que era el mundo greco-romano y todo aquello, la filosofía de estos grandes pensadores, y que ellos no negaban que existía el verbo, pero ellos no aceptaban y percibían que un Dios, que ese espíritu pueda tomar una forma humana. Y por eso se construyeron una cantidad de doctrinas, y usted ve que el Señor tenía que dirigirse a diferentes grupos, y usted ve que coge los evangelios, y más que todo el de Juan, y usted lo ve cómo él se dirige a las multitudes de una manera. A uno lo sanaba, por ejemplo, en el estanque de Betesda, en una cantidad de situaciones, gente que venían a él, todos usted los conoce. Vino la mujer, imagínese una pobre mujer con un flujo de sangre de 8 años, 12 años, ¿cómo estaría esa pobre mujer? Venían los enfermos, se encontró con una viuda que llevaba a su hijo en el féretro, el Señor lo resucitó. Y de diferentes maneras, y cuando él da la cantidad de parábolas en Mateo 13, a él le hacen preguntas y él les dice: a ustedes les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos, porque ellos le preguntan: Señor, ¿y por qué a la gente no les habla? ¿Por qué les habla por parábolas? Entonces quiere decir que usted y yo somos seleccionados. Ojalá usted y yo estemos dentro de ese grupo que el Señor dice: a ustedes les es permitido conocer los misterios del reino de los cielos. A los otros no. A la gente de afuera no. Y todo el tiempo, hermanos amados, yo he dicho siempre que un tema que es toda una vida de estudio es difícil explicarlo en 15 minutos, ni siquiera en una hora. Yo le decía a los hermanos, si para estudiar medicina, estudiando media hora cada 8 días, ¿en cuánto tiempo se gradúan? Y la hermana dijo: bueno, 50 años. Los temas de la palabra de Dios se tienen que estudiar continuamente, toda una vida. Amén. A un gran hombre de Dios, un maestro de la palabra, pasó toda su vida predicando la palabra, y ya en el hecho de muerte, para despedirse, ya se iba con el Señor. Se acercó uno de sus seguidores y le dijo: hermano, usted en toda su vida de ministerio logró entender la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Hermano, ni siquiera el primer versículo. Aleluya. Toda una vida, es que es así, hermano, la palabra es eterna. Juan, en el último capítulo, ¿qué dice? Si se hubiera el Espíritu, todo lo que el Señor hizo, dice que no cabían los libros en el mundo. ¿Y qué tal aquí en Colombia que no les gusta leer? ¿Ustedes recuerdan cuántas veces Colombia ha ocupado el último lugar en la cuestión de ilustración? A nadie le gusta leer. Hermanos, leímos el Salmo 19 con ese fin. ¿Qué dice el versículo? Vosotros, el Salmo 19. No, perdón. Del 42, hermano, el de arriba. Del 40. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Bueno, aquí está la doctrina para los de la pentecostal. Pero aquí está una pregunta
¿Qué es? ¿Por qué no entienden mi idioma? Dice ahí. Mi lenguaje. Ajá. Mi lenguaje. Y decía yo que los que estudian en los institutos en el tema de la hermenéutica, una figura habla de pregunta retórica. Y la palabra de Dios utiliza casi todas preguntas retóricas. Que ya todos sabemos, me imagino, por eso son hermanos que ya han dejado los rudimentos y que podemos tratar temas. La pregunta retórica es la que lleva implícita la respuesta prácticamente. Así como hace en Isaías 49, donde dice: podrá ser rescatado el cautivo del tirano, podrá ser recuperado el botín del ladrón, y él mismo contesta y dice: así dice Yahvé el Señor, ciertamente el cautivo será rescatado del tirano. Y aquí dése de cuenta que él hace una pregunta: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y por eso leímos nosotros el Salmo 19. Como dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego dice: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y lo que es la ironía, también en la interpretación bíblica: por toda la tierra salió su voz, y al extremo del mundo sus palabras. Pero ¿cómo así? No hay lenguaje ni palabras. Y otro punto de la gramática que poco se usa, como dijimos, al cristiano y el colombiano no le gusta leer y menos estudiar. ¿Qué tal si recordamos algo de la primaria? Que apenas yo tuve como no sé qué tiempo, yo le decía a los hermanos, y quién sabe qué digan los hermanos de mí, que yo no puedo exhibir aquí ni siquiera un certificado de quinto de primaria, porque si usted conociera mi historia, es posible que usted no necesitaría escucharme, porque no, pues de tipo, sin un quinto de primaria, pararme a hablarles a ustedes, personas profesionales, estudiados. Hermano, creo que desde la primaria nos enseñan cosas importantes de la gramática, por lo menos de nuestro idioma español y castellano, que se llaman sinónimos y antónimos, ¿sí o no? Y nos dijeron bien claro qué son los antónimos: que hay blanco y hay negro, que hay verdad y hay mentira, que hay luz y hay tinieblas. Antónimos, pero los sinónimos, ¿cuáles son? Parecidos. Bueno, ¿por qué nunca se usan esas figuras gramaticales para leer la Biblia? ¿Qué es lo que pasa? A veces a un hermano o hermana va a leer la Biblia y dice: hermanos, sigamos las comas y los puntos para que podamos entender bien. Y muy pocas veces se hace. Existen figuras de paréntesis, tantas figuras. Entonces los sinónimos, hermanos amados, por ejemplo, Apocalipsis nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Pero ¿por qué no dice tenga fe hasta la muerte? Fe y fidelidad son parecidos, pero son sinónimos. Son sinónimos. Leer y estudiar, sinónimos, pero son diferentes. Tentación y prueba, sinónimos, pero son diferentes. Ver y mirar. Yo percibo a la distancia ya algo, pero espero, yo me acerco y miro. Oír y escuchar. Yo percibo sonido. Por allá escucho. ¿Qué es lo que suena por allá? Espero, yo voy hasta allá y pongo sucesivamente. Entonces, aquí tenemos sinónimos: lenguaje y palabras. Y cuando hablamos de lenguaje, el Señor no está hablando aquí de idiomas. Y aquí tenemos que mirar, el Señor hace la pregunta, pero ¿a quién se la hace? ¿Acaso se le hizo a la multitud? ¿Cierto que no? Usted puede leer todo el capítulo 8 y con quién está hablando el Señor ahí. ¿A quién le hace esa pregunta? Él no se la hizo a la multitud, donde allá Mateo 13 nos dice que él llegó al mar y cogió, le dijo a Pedro que le prestara la canoita y que se la utilizó de púlpito, porque esto de los púlpitos, pues lo dicen que es evocando a Esdras, cuando después de la cautividad duraron leyendo la Biblia que mencionamos medio día y no se cansaron. Yo creo que leyeron algo más que el Salmo 119 en medio día. ¿Se aguantarían usted
La lectura de la Biblia a mediodía me gustaría. Algo más que bueno. Entonces, él sencillamente les hablaba a ellos, no eran las multitudes, que ellos les decía por parábolas, pero a los discípulos en casa le preguntaban. Y en este caso, el Evangelio de Juan, él está hablando con los ministros, del pueblo de Israel. Ustedes saben bien, ellos eran del pueblo, que eso es lo tremendo. ¿Por qué no se lo dijo al mundo? ¿Por qué no le hace esa pregunta a las multitudes? Se la hizo a las personas y del pueblo de Dios. Y por eso, hermano, se puede decir, esto es temas de apologética interna, porque tenemos que llevarnos a exhortarnos, como dice la carta a los hebreos y el apóstol Pedro y todos ellos, tenemos que exhortarnos para que pongamos a funcionar nuestra capacidad de retención. Y aquí, hermano, estamos hablando de lenguaje de los cielos. No hay palabras. Hermano, cuando hablamos del lenguaje, ¿qué tal si meditamos algo? ¿Ha visto usted los niños por ahí jugando? Ellos no han estudiado, no tienen retórica, no tienen nada, pero hablan un lenguaje que ellos entienden. Vaya usted a una reunión donde solo hay mujeres por ahí. Por ejemplo, hay una reunión de mujeres, digamos, por ejemplo, la esposa del pastor, ella es profesional. Ir a una reunión donde están reunidas todas las, perdón la redundancia, las mujeres profesionales de la medicina. Allí no están usando retórica, están hablando un lenguaje de la medicina y propio de las mujeres, que la cuestión de aquí, la cuestión de la belleza, el arreglo, que esto, que lo otro. Y si hablamos de los pastores, o digamos el lenguaje de la medicina, ¿qué es? Están hablando que los diagnósticos, que las patologías, que la cantidad de cosas, hermanos. El lenguaje de la medicina. ¿Alguna vez pase usted por allá por casualidad, por un milagro? Me imagino que han ido por allá. ¿Qué lenguaje se habla allá? Todo lo relacionado con la tecnología, los aparatos, del este, de la otro, del modelo este, de la marca, del otro, y estos muchachos, es el lenguaje tan tremendo de la tecnología. ¿Se imagina usted, hermano, que estuviera el Señor en una cafetería con Pedro, con Lucas, con todos los 12 discípulos y todos los demás, hermano? ¿De qué hablarían ellos? No, que mi cuenta bancaria, que yo por allí, que va uno a un lugar, un taller, hermano, de mecánico o cualquier otra. ¿Saben lo que es? Un poco de hombres allá reunidos hablando de esos tipos, hablando de que la biela, que las bujías, que el motor de aquí, que la cosa de allá, y a veces quedan allá, hablando allá su lenguaje. ¿Para qué? Hablar de las mujeres, hablando. Sí, o ¿cuántas veces ha sucedido? Uno ni siquiera para las mujeres hablando de su lenguaje, de esto, de todo otro, que yo me embaracé y usted por allá y que no sé qué, por allá, el lenguaje. Eso, y note que aquí no hay una situación digamos, de idioma, sino es un lenguaje. Lenguaje, hermano. Y por eso el lenguaje figurado nunca se estudia en la Biblia. No, a mí me gusta hacer énfasis en eso porque, hermano, ¿cómo es posible que Romanos 1:19 dice que las cosas de Dios, y podemos enumerar un montón de cosas de Dios, y ahí dice, su eterno poder, su divinidad, se hace claramente visible a partir de las cosas creadas? Juan nos dice, Dios es espíritu y no lo podemos ver. El apóstol Pablo dice, por el Espíritu Santo, dice que él habita en luz inaccesible y a que ninguno de los hombres puede ver. Ese Dios invisible, ¿cómo hace para darse a conocer? Creando las cosas. Y ahí es donde viene la razón de las parábolas, el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado viene todo del campo. Todo. La parábola del trigo y la cizaña. Y hermano, yo les decía, creo que aquí, que todos los que nacieron en la ciudad, yo tuve la bendición de nacer en el campo y conocí el trigo y la cizaña porque yo lo cultivé. Se cultivaba con la lenteja, yo cultivé todo eso y doy gracias a Dios por haber nacido en el campo. Porque la Biblia tiene todas las figuras del campo. Todas.
los árboles, las raíces, las papas. Hay unos dan fruto de la rama, el otro en las raíces, pero la tierra es la que produce todo. Es un lenguaje, y se entiende por qué dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos, y dice: no hay lenguaje ni palabras. Todas las noches, los días nos están hablando en un lenguaje. Ahí no oímos una voz estruendosa, oímos el trueno. Y por allá dice Job que él es el que nos habla a través de los truenos, que proclama su gloria. Y por eso dice el Salmo 19, y aquí la pregunta es: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Ahora viene la pregunta: ¿y cuál es el lenguaje del Señor? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor mandó a los 12 apóstoles? En Mateo 10 está registrado cuando Él les dice: vayan. ¿A qué les dijo que hicieran? Que hicieran una gran congregación, hicieran, yo no sé, todo lo que tenían era que decir. ¿Qué tenían que decir? Usted lo puede leer, le adelanto un poquito. Dice: todo lo que tenían que decir era: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el lenguaje que usaba el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. Estamos hablando, los mecánicos hablan todos los aparatos, todo eso. Las mujeres hablan de todas esas cosas. Los técnicos pueden hablar, por ejemplo, ¿qué tal sería estar en una reunión de científicos? Esos tipos que, los astrofísicos que hablan por allá de la cuestión de ecuaciones y de yo no sé qué más cosas, a volar a la velocidad de la luz. Por ahí me enteré que en Rusia o en Japón ya el hombre está logrando superar, yo no sé si 14, 15 veces la velocidad del sonido. Y el hombre sueña con volar a la velocidad de la luz, porque saben que el juicio de Dios vendrá sobre la tierra. Ellos mismos van a acabar con la tierra y están mirando a ver para dónde agarramos. Porque donde una nación lanza, inclusive las amenazas como estamos, entonces ellos con la plata están mirando para dónde nos vamos, pero tienen una dificultad, y es que no logran a la velocidad del sonido, no pueden llegar tan lejos. 15 veces vi por ahí en las noticias. Entonces, hermanos, los hombres saben que viene el juicio, porque un profeta dijo que así en las estrellas haga su hogar, de allá los bajaré y los juzgará acá en la tierra. El hombre fue puesto en la tierra y aquí es donde tiene que ser juzgado. Así se vaya por ahora las estrellas. Eso lo dice el profeta. Entonces, hermanos, escuchar una reunión, ¿se puede imaginar usted? Entraron y escuchar hablar de eso, que las ecuaciones y que por ahí una terminología, hermano, que no lo entiende uno, pues uno pasa de largo. Solo ellos entienden su lenguaje. Y luego, entonces, entremos en detalle. ¿Cuál es el lenguaje del Señor? El lenguaje del reino de los cielos. Y por eso es que allá Él nunca estuvo hablando de siembra. Sí, el Eclesiastés dice: el dinero sirve para todo, pero tan raro que el Señor nunca ni habló de dinero. Y nosotros no podemos comprometernos como ciertos grupos por ahí, mal llamados pentecostales, que es el Señor que hizo esto, que Él no sé cuánto que multiplicó, porque fue por allá y sacó un estátero de un pez. Entonces, usar al Señor para que nos multiplique la plata, eso no. El lenguaje del reino de los cielos, hermano. Entonces, si el lenguaje del reino de los cielos, ¿cuál es? Delante de Poncio Pilato, en el Evangelio de Juan, sí, 18, 36 y 37, donde le dice a Pilato: usted dice que yo soy rey, y dice: yo para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y ahí está la filosofía. Pilato pregunta: ¿y qué es la verdad? Y no se detuvo a esperar la respuesta. La filosofía busca la verdad, pero cuando la encuentra no la acepta, la rechaza. Buscar y buscar, porque es que la verdad no es una filosofía, aunque sí tiene que existir la verdad filosófica, así como existe la verdad científica, así como existe la verdad histórica, pero las verdades eternas, la verdad eterna es una persona, y es Jesús, el Señor. Porque eso no es la iglesia, dice el apóstol Pablo, debe ser
ser columna y baluarte de la verdad. Pero en ninguna parte dice que la iglesia es la verdad, ni menos un grupo. La verdad es una persona, así como la vida es una persona y así como el camino es una persona. Y muchas otras cosas. Ahora bien, el lenguaje de los cielos le dice el Señor que Él es rey. Si hay un reino, tiene que haber un rey. Pero ¿sabe que hay un problema? El evangelista Lucas registra y toma una de las situaciones de Israel conquistados por los romanos y toma esa misma figura y les dice que había un rey que se fue para lejano a recibir un rey y volver, pero dice que sus conciudadanos lo aborrecían y le mandaron una embajada: no queremos que este reine sobre nosotros. Eso lo dice Lucas 19, creo que es. Porque es que cuando los hebreos fueron conquistados y ponían un rey allá o iban a mandar un rey a Jerusalén, entonces los hebreos le mandaban una comisión al César en Roma: no, ese rey no lo queremos aquí. Y él toma ese mismo ejemplo para mirar que hay muchos de su pueblo que con su actitud, con su indiferencia, por eso le está hablando al pueblo, ellos, y hay muchos que con su actitud no queremos que este reine sobre nosotros. Miren lo que sucede. ¿Por qué me gusta mencionar la situación de la escatología? Porque ustedes saben bien, hermanos, que escato es la cuestión final. Logía es estudio, el estudio de las cosas finales, donde habla el Apocalipsis. Imagínense el libro tan complicado que nadie lo estudia. Se habla del milenio, entonces dice: nosotros no creemos aquí, nosotros no creemos eso. Por ejemplo, hermanos, yo no sé si aquí mencioné cómo es posible que Ezequiel dedique 8 capítulos, oye hermano, 8 capítulos a no se puede usar la palabra supuesto templo, porque la palabra de Dios no habla de supuestos, son verdades. Que el hecho que no lo entendamos no quepa, así como dice: ¿por qué? Porque la pregunta retórica es: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo le responde: porque mi palabra no cabe. Pregunta retórica: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entendemos, hermano, que hay una Jerusalén celestial y Pablo dice que la aquí abajo es figura de la que está arriba? Aleluya. Pero ¿por qué no entendemos el lenguaje? No es posible que Ezequiel dedica 8 capítulos completos. Me gustaría que se leyera en un culto esos 8 capítulos de un templo que va a haber allí en Palestina, y los intelectuales, hermano, con retórica y todo eso, no les cabe en la cabeza, según dicen, ese templo no cabe allá. Y entonces por eso, no, si eso no cabe allá, mejor desechémoslo, mejor déjeme ese libro, no cabe. Debe estar la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué ese templo? ¿Cuándo se va a hacer y para qué? ¿Hay que estudiar eso o no? Si él dice, hermanos amados, que habla de una primera resurrección, una segunda resurrección, y dice que los que fueron dignos de la resurrección, dice que reinaron con él 1000 años, que un ángel, porque en los medios pentecostales yo he oído muchos que atan y encadenan a Satanás. ¿Y cómo es posible si fue Dios quien dejó soltar ese querubín? Porque por allá en el libro de Judas y Pedro dice que los ángeles que no guardaron su dignidad los encerró en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio. Y la lógica humana nos dice: ¿por qué dejó soltar ese querubín? ¿Por qué lo dejó por ahí? Corán nos dice que hay en el río Éufrates, en Apocalipsis dice que hay 4 ángeles atados que están allá atados, y dice: para el día, el mes, el año en que deben ser soltados. ¿Y sabe qué van a hacer? Destruir la tercera parte de los hombres. Y la pregunta es: si Satanás es dueño, Señor, ¿por qué no lo ha soltado? Porque es que en Apocalipsis dice que vio descender un ángel del cielo con una gran cadena y encadenó a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo encerró por 1000 años. Pero entonces, ¿qué pasa? Ese lenguaje, eso, hermano, nos toca entonces que la historia dice que no, nosotros no somos arminianos y el arminianismo creyó esto, el calvinismo no dijo esto. Pero la pregunta es, hermano, ¿acaso la palabra de Dios y lo que Dios dice está sujeto a los debates humanos? Algo así como si el Señor hubiera descendido al monte Sinaí: ¿sabe qué? Reúname los ancianos y yo voy a traer aquí 10 palabras,
y la someten a debate, a ver cuáles de esas aprueban y cuáles no. Eso no es lógico, hermano. La palabra de Dios se cumplirá aquí en la tierra, hermano, tal cual está escrito, y que nosotros no nos descuidemos de eso. ¿Acaso yo gano mucho con ignorar la medicina y decir no existe? Yo no estoy de acuerdo con eso, hermano. Hermano, yo no estoy de acuerdo con la medicina. Amados, ahí está ¿por qué no entienden mi lenguaje? No es una cuestión aquí de debate si eso será posible, no. Si Él dice que va a venir a reinar 1000 años en Jerusalén, así sucederá. Así como Él todavía no había venido cuando los profetas Israel, que la mujer concebirá y un niño nos será nacido, y esto y lo otro, y se cumplió, el Señor vino. Isaías 53 y muchos otros pasajes, y Él vino, y dice que vendrá y reinará 1000 años en Jerusalén, y ese querubín será tal. Y entonces sabe que yo hablé con un ministro, yo estuve, yo no he contado un poco de mi historia, el Señor me dio oportunidad de pastorear una iglesia, de una misión, y no viene el caso mencionarla. Pero resulta que cuando vino por aquí una secta que llamaba la Nueva Revelación, yo estaba trabajando con el pastor y le dije, hermano, ¿por qué no? Yo tengo por ahí un material que podemos utilizar de maestros que han estudiado escatología, y ¿por qué no empezamos unos estudios de Apocalipsis? Y entonces el hermano me fue sincero y me dice, hermano, la verdad es que en el seminario donde yo estudié, allá son amilenaristas y no sé qué, y entonces a nosotros nos dicen que nosotros tenemos que orar a Dios y mirar cuál de esas podemos nosotros seguir. ¿Cómo así? O sea, la verdad me dijo, a mí me dejó, porque yo no sé, entonces la verdad no. Hermano, si Él dice que va a venir a reinar, o será que, hermano, puedo hacer otra pregunta, ¿hasta cuándo tuvo vigencia la Biblia, hermanos? No, la Biblia todos los cielo y tierra pasarán. Hermano pastor, ¿hasta cuándo tuvo vigencia la Biblia? Eternamente. Entonces el Apocalipsis es la excepción. Eternamente. Si Apocalipsis dice que los que resucitaron, los que fueron levantados y resucitaron y reinaron con Él 1000 años, entonces nos tocará decir, como esa misión, que yo no la voy a mencionar porque no viene al caso, y entonces ellos dicen que el milenio lo empieza a vivir cada uno cuando acepta a Cristo. Y yo me acuerdo, le pregunté a uno de un líder americano, porque yo pues trabajaba con ellos, y le dije, hermano, dígame, hermano, de la cuestión de Apocalipsis, esto que está escrito aquí, ¿eso es literal? Y la respuesta, nunca me olvidó la respuesta. Yo no puedo creerme que un libro que hable de cosas simbólicas pueda hablarme de cosas literales. Esa no es la respuesta. Entonces, hermano, viene la pregunta que he mencionado aquí. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es la esperanza nuestra? ¿Qué ganamos nosotros con ser evangélicos? Venir si el Señor nos da una oportunidad, pero ¿para dónde vamos, hermanos? ¿Qué le espera de esta tierra? Estamos frente a la situación donde ya las 10 naciones están, más de 10 naciones. Yo estaba pastoreando la iglesia cuando se formó el mercado común europeo y estaban las listas, y eso fue todo un boom, porque hasta entonces no había venido eso, el mercado común europeo. Estaba hablando por allá de la década de los 80s, el año 84, el Señor me permitió, y eso fue un tremendo cuando empezó a formarse el mercado común europeo. Y yo recuerdo la revista Vea, que circulaba en esas, dio la lista de las 10 naciones que estaban ahí. Y fuera de eso, todavía allá en Bruselas, allá publicaban los 10 astas en Bruselas. Un edificio que había de 6 pisos, creo que ahorita otra vez volvieron a mostrar. Y mostraban las 10 astas de las 10 naciones y un asta sin bandera en el centro. Y lo publicaban, sino que de los 80s para acá se olvidó todo eso. Vinieron todas las formas de otra cosa, de músicos y cosas, y todo se olvidó. Ya nadie habló, y ahorita están allá, y según nos dicen, todos ustedes y yo vamos a estar conectados a las benditas computadoras allá. Y entonces, hermano,
El lenguaje del reino de los cielos es que Él vendrá a reinar sobre esta tierra. Porque, hermanos, por ejemplo, sepa usted de la parábola de las 10 minas, donde dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrá, tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Dónde? Allá arriba en los cielos, hay Jerusalén nomás. Hasta donde yo sé, allá en los cielos no hay 10 ciudades. El otro: Señor, aquí tiene su talento, cogió 5 talentos, aquí está. Bien, siervo y fiel, tú también tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Aquí, entre tanto que aquí yo creo que mencioné la situación de Daniel 7, se levantarán 4 bestias aquí, reinos bestiales que reinarán, pero recuerde la palabra después. Después recibirán el reino, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, creo que menciona aquí. Pero no recuerdo si enseñé las digo acá. Sí. Después, hermanos, después, a nosotros nos toca. Por ahí alguna vez un señor que se iba a la política, un candidato, decía: cuando toca, toca, y después nos toca a los colombianos. Pero nunca les ha tocado. Los cristianos estamos gobernados por gente impía. Pero, hermanos, tenemos que mirar más allá, porque Él dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo. Aleluya. Pero ahí está el punto. Ese es el lenguaje del reino de los cielos. La tierra que por la equivocación de Adán quedó bajo el dominio de Satanás, que es lo que dice Juan: el mundo entero está bajo el maligno. Y usted puede coger los evangelios, las cartas, y siempre nos habla de qué. El evangelio de qué, del reino de los cielos y su lenguaje. Mateo, el hombre, en el capítulo 22, él dice que los que sean dignos de la resurrección ya no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios. Gloria a Dios. Con tremendas casas en el norte, con tremendo carro último modelo, 5 carros. ¿Por qué se trasladan los ángeles? ¿Ha visto entrar un ángel aquí en carro último modelo? A un ángel sí. A don Ángel sí. Hermanas, el lenguaje del reino de los cielos. Imagínense otra vez al Señor en una cafetería hablando con sus discípulos. ¿Qué hablaría Él? Está hablando de carro último modelo. Bueno, nos vamos a transportar a la velocidad del sonido, a la velocidad de la luz. Hermanos, nosotros iremos sí, porque los que han tenido experiencia de salir del cuerpo se sienten disparados a la velocidad de la luz. Y yo recuerdo una hermana que de hecho era una familia. Imagínate que yo estaba durmiendo y yo sentí que me estaba yendo rápido. Y yo le dije: Señor, no me lleve todavía. Tan pronto salgamos aquí de esta, donde estamos pegados aquí a la ley de las leyes de la gravedad, salimos disparados. Dice que los que son dignos de la resurrección. Gloria a Dios. Hermano, hay tantas maravillas en el lenguaje de los cielos, hermanos amados. ¿Por qué es que nuestra reunión es mala? Ahora sí piensa usted en una reunión de pastores o en una reunión de cristianos, ¿de que ha oído usted hablar algo del lenguaje del reino de los cielos? Se habla de todo, pues no, inclusive que el mecánico, el hermano aquí, el pastor, así hablamos aquí, y nunca, hermanos, se habla de ese lenguaje. Porque es que aquí, hermano, cuando hablamos del lenguaje, no es cuestión de retórica. De hecho, hermanos, ustedes verán que yo no puede manejar mucho la cuestión de semántica y síntesis y esos tipos que estudian periodismo que les toca organizar muy bien lo que dicen. De pronto, menos mal que yo tengo un pequeño apoyo en el apóstol Pablo, porque él, ese hombre, a pesar de que era un erudito, y él dijo que, dice que yo soy tosco en el hablar, pero no lo soy en el conocimiento. De pronto no es tosco, no tiene la forma, la semántica y todas las cosas bueno, ustedes saben. O sea, y el apóstol Pablo dijo que cuando fue por allá, fue y dice que los oyentes decían que su palabra es despreciable. O sea, me imagino el apóstol Pablo dice: mejor que no vuelva por aquí. ¿No? Pero, hermanos, el conocimiento, el lenguaje del Señor, hermanos. La pregunta aquí es, hermano, le vuelvo a recordar la pregunta que hice la vez pasada.
La pregunta que le hizo el Señor a Marta, ¿se acuerdan? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. Y le hace la pregunta, ¿usted cree esto? Aleluya. Ahora yo le hago la pregunta. En el lenguaje del Señor, del reino de los cielos, ¿a dónde va a reinar Él? ¿Recuerda usted que el arcángel, ni siquiera fue un profeta, el arcángel que le anunció a María, cree que Lucas registró eso? Él reinará sobre la casa de Jacob. La pregunta es, ¿se ha cumplido eso? Búsquenlo allí, sí, creo que está en los primeros capítulos de Lucas. Él se llamará Jesús porque Él salvará al pueblo de su pecado, pero Él reinará sobre la casa de Jacob desde ahora y para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se ha cumplido eso? Y no se cumplirá porque ahí entonces aquí viene un problema, hermano, yo diría una tragedia, y yo lo tengo en mis notas, la tragedia del ser humano. ¿Ha visto usted una tragedia? Una persona por ahí palpando, no puede ver las maravillas, no puede ver el parque. Ahorita que venía yo estaba un poquito y le pregunté, por favor, usted me dice dónde está el parque de Villa Teresa. Ah, sí, está por allí. ¿Se imagina yo de que yo no sé, no puedo mirar el parque porque no veo los árboles? La tragedia de no poder ver. Hay personas que no tienen un pie, hay unos que no tienen las piernas. La tragedia de no poder caminar. Hay otros que están enfermos o están mudos. La tragedia de no poder hablar. Pero yo diría que hay una tragedia mucho más grande y es la tragedia de no poder creer. ¿Ustedes recuerdan que en la Biblia hay algún registro de alguien que no podía creer? Hasta que no tocara mi tierra, hasta que no metiera su costado. No, porque eso se llama fe. Y ese es un ejemplo de fe. Pero hay ejemplos de fidelidad, porque esa mujer distante, solo tocar el manto de ser santo. Aleluya. Una fe tremenda. Pero ¿quién hay modelo de fidelidad? Bueno, ese no es el tema. Hermanos, cuando el Señor llevó, que es seguimos una ecuación, yo no sé por qué el Señor no llevó a sus 12 discípulos al monte de la transfiguración, solo se llevó a Pedro, a Juan y el hermano de Juan que era Santiago, esos tres nomás, y se transfiguró delante de ellos. No sé por qué no lo hizo delante de todos. Bueno, por eso Pedro dice que nosotros lo vimos en el monte santo, la voz hablando con Dios, y allá dice que estaba hablando con Moisés y Elías. Y entonces, hermano, mientras llegaba Satanás le estaba haciendo un show a los discípulos en un muchacho endemoniado. Y dice, y el padre del muchacho le dice, Señor, estamos desesperados, pero si puede hacer algo, Señor, hágalo. Y el Señor sabe que le dijo, si puedes, ahí es donde está el versículo que usted y yo lo sabemos de memoria. El Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y sabe, esa oración tan corta del hombre, a mí me gustan las oraciones cortas, como la de Pedro, cuando, Señor, si eres tú, diga que yo camine sobre el impulso, y voy muriendo. Señor, sálvame que perezco. Una oración muy corta. Y esta oración también es corta. Cuando el Señor le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabe qué dijo el hombre? Señor, yo creo, pero ayude a mi incredulidad. Eso deberíamos orar. Que el Señor no puedo creer, yo no creo eso, hermano. No, yo no creo que Él va a venir a reinar 1000 años en Jerusalén. Seamos honestos, ¿lo creemos? ¿O tenemos que orar? Porque si la Biblia lo dice, que Él establecerá 1000 años en Jerusalén, ¿para qué será eso? Aquí nos va a llevar un montón de tiempo a estudiar. Será bueno, y les insto, hermanos, estudien escatología. Este templo, o si no, hermano, hagan un reto a su lógica y lea esos 8 capítulos de Ezequiel, capítulo 40 al 48, y a ver qué conclusión saca. Ojalá si usted es ingeniero o arquitecto
Oiga, porque dicen los arquitectos que ese templo allá, porque ahí están las medidas. Léanlo en la versión, en una versión en castellano donde los codos y toda cuestión está en metros, centímetros. Por ejemplo, dice que la Jerusalén, que es un cuadro, está en 2200 kilómetros. Oiga, hermano, que dice hay tanto, yo no sé cuántos codos, y las versiones en castellano dice 2200 kilómetros en cuadro. Eso no cabe allá en Palestina. Claro, no cabe. Por eso dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabido en ustedes. No es difícil. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los que cuando iban camino de Emaús? Él iba caminando con ellos. Estaban tan ocupados en los benditos problemas que iba un señor llamado Cleofás, y el Señor se puso a andar junto, así como anda con usted y conmigo. ¿Y acaso somos conscientes? A veces se nos olvida, estamos tan encima de nuestros problemas. Mataron al Señor, eso no, es que no hay esperanza, no sé qué hacer con tantos problemas. Y el Señor le dice, ¿qué son las pláticas que llevan? Ay, usted es el único forastero que no sabe lo que pasó en una noticia mundial. ¿Y cuál noticia? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues de Jesús de Nazaret, que era un varón perfecto y varón profeta, y nosotros creíamos que él era el que iba a restaurar. Ellos solo estaban pensando en que ellos con Israel iba a ser dueños del mundo y Dios les iba a dar todo. Inclusive se dice que Judas, por eso fue que lo entregó, porque quería forzarlo a que se fuera a Roma y destruyera esos arrapastrosos romanos y les diera el reino a Israel. Pero porque no entendían el lenguaje del reino de los cielos, no era de esa manera. Por eso Pedro trató de sacarle espada. Bueno, aquí me hago yo matar, pero si él le dijo, no señor, esa no es la manera. Y a Pilato le dijo que mi reino no es de este mundo. Es un lenguaje que no es de este mundo. Aleluya. Y si usted y yo no nos familiarizamos de ese lenguaje, por eso no hablamos. ¿Y qué es lo que yo dije la vez pasada? Creí y por tanto hablé. ¿Por qué es que en las reuniones de cristianos no se habla el lenguaje de los cielos? ¿Porque se ha creído o porque no? Y la pregunta es, hermanos, ¿eso nos debería llenar de ufanarnos, de no poder creer? No sé, es posible que por tradición, aquí, por ejemplo, yo recuerdo una vez, estábamos en una iglesia y una niña le hizo la pregunta a la esposa del pastor, tampoco me da el caso de decir dónde. Dice, hermana, ¿por qué aquí no nos permiten ponernos aretes? Yo quiero, la niña en su inocencia, yo quiero ponerme un aretico. Y la hermana quedó, no sabía qué responder. Entonces lo último que apuntó es, no, lo que pasa es que en esta iglesia no se permite eso. ¿Y será que no? ¿Por qué no se cree? Es que aquí no creemos eso, hermano. Y la pregunta entonces, bueno, ¿y ese santo libro entonces qué papel juega? ¿Es verdad lo que él dice o no? Que reinaron 1000 años. Entonces, hermanos amados, sí, imagínense todo ese lenguaje maravilloso. Dice que ese querubín, que el Señor lo reprenda, va a ser atado, encadenado 1000 años, y toda la iglesia, porque a eso es que se refiere Daniel 7. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Oh, hermanos amados, pero bueno, viene un problema, y yo ya pasé la edad de la Biblia. 70 años es nuestra edad, y yo pasé ya hace rato por ahí. Entonces diga, ¿y yo qué? ¿Acaso yo voy a reinar aquí? Entonces ahí viene la otra pregunta, la que le dijo el Señor a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Santo Dios! Y el que vive no morirá eternamente. ¿Y usted puede creer eso? Sencilla y llanamente. Hay una canción de Manuel Bonilla que dice que yo te amaré hasta que yo muera o hasta que tú vengas. Hermano, yo he creído sencillamente que si un día estoy en el rapto de la iglesia, nos vamos. Porque, hermanos, médicamente hablando, ese es el lenguaje de los cielos, donde dice que este cuerpo, o si no le a Filipenses 3, donde dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Pero ¿por qué no podemos creer eso? Clamemos con el nombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Mi ciudadanía, usted es ciudadano del reino, usted, hermano, aquí nuestro pastor, él es ciudadano de cómo. ¿Usted tiene cómo identificarse, hermano? Sí.
tiene cómo identificar de qué ciudadano cubano. Sí, señor. Y usted y yo tenemos cómo identificarnos que somos colombianos. Yo tengo cómo identificarme que soy boyacense. Hay de pura raza. En mi registro civil dice nacido el 1 de mayo de 1947 en Sutatenza, Boyacá. Yo soy boyacense, nacido en Boyacá y soy ciudadano aquí de Bogotá, vecino de Bogotá. Pero podemos decir eso lo mismo de la ciudadanía. Yo soy ciudadano de la Jerusalén celestial. Aleluya. Y espero, allá dice Filipenses, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos la venida de nuestro Salvador, el cual transformará la humillación de este cuerpo y lo transformará en la gloria del cuerpo que tiene. La vez pasada, yo no sé si leerían Lucas 24, donde el Señor dice que estaban reunidos allá por miedo de los hebreos, y que Él se puso en medio y no entró por la puerta. Y ellos dicen que asustados pensaban que veían un espíritu, y el Señor vio los pensamientos y le dice: miren, pálpenme, que yo mismo soy. Y les dice: un espíritu no tiene carne ni huesos, como es que yo tengo. Hermano, ese misterio maravilloso que va más allá de nuestra semántica y de nuestra praxis y de nuestra... Hermano, Él tiene carne y huesos, porque por ahí les recomiendo que miren un video, yo lo tengo ahí en el celular para mostrarle a un señor que ahí dice: no es ni cristiano y él no me encuentra los cristianos. ¿Y saben qué hace? ¿Qué hubiera pasado si Pilato hubiera dejado libre al Señor? Les recomiendo lo vean en YouTube. Ahí dice: ¿qué hubiera pasado si Pilato hubiera soltado al Señor? Escríbalo y lo busca. Y ese tipo aquí no puede ser. Yo digo, ¿cómo es posible que un cristiano no haga un video así, hermano? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué? La pregunta retórica está en la respuesta. La pregunta lleva la respuesta. Porque mi palabra no cabe. No hay cabida. No podemos creer. Yo no puedo creer eso, hermano. Es bueno que meditemos, porque a la final, hermano, no hay una ciencia que me diga que yo no voy a morir. Entonces, hermanos, si hemos de reinar en Jerusalén, por eso hemos dicho, bueno, ya se nos fue el tiempo, pero han visto ustedes, y todo el mundo dice, cuando una persona impía muere, es trágico. No hay problema hacer nada, pero cuando muere un cristiano, se marca la diferencia. Y aunque no sepa por qué, pero yo sí le digo por qué. Porque cuando yo me vaya, no sé, un día de estos de pronto saben el negativo y me van a hacer, se fue, se murió el hermano. Y como dijo un evangelista, no sé si fue Billy Graham, que dijo: el día que salga la noticia que fulano tal se murió, ese día estaré más vivo que nunca. Aleluya. Amén. Amén, ese día. Amén. Entonces, hermanos, nosotros reinaremos en Jerusalén con el Señor, porque Él no va a reinar solo, sino con su iglesia, porque Él dijo que Él volvería. Lo dijo en Mateo 24, lo dijo por todas partes. Y los profetas, creo que Zacarías ya había dicho que al monte de los olivos vendría y pondría su pie en el monte de los olivos, pero el profeta dice que Él vendrá y con Él vendrán todos los santos. ¿O será que los de aquí están excluidos? Pero ahí está otra vez la pregunta: ¿usted puede creer eso? O si no, hermanos, le recomiendo esa oración corta: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque yo sí lo creo. Aleluya. Hermano, yo sé que el Señor vendrá y pondrá su pie en el monte de los olivos, dice el profeta Zacarías, y dice que ese monte se va a ir hacia el oriente, hacia el occidente, al norte y al sur, haciendo un gran valle. Allá los palestinos que están matando y que no quieren ver a los hebreos, eso es otro tema, pero cuando el Señor venga a ver, no, que Él fue el que hizo la tierra, Él la ha mudado, la ha cambiado, y entonces le va a quedar grande cambiar Palestina, y tiempo nos hace falta para explicar para qué estará ese templo allá. Les recomiendo lo lean, hermano, 8 capítulos, ¿será mucho? Ezequiel 40 al 48. Gloria a Dios. Padre, ¿y eso para qué? Hermano, nosotros los cristianos
morimos, nos vamos de aquí, pero el consuelo que tenemos, ¿sabe cuál es? Yo volveré a ver esta tierra. ¿Usted lo espera? Amén, amén. Oh, hermano, ojalá no sea como dice Job, que el impío su única esperanza es dar su último suspiro. Yo no creo que esa sea la esperanza del cristiano. Amén. Y si no lo había meditado, medítelo, hermano. Meditemos, ese es el lenguaje de los cielos. Y hay mucho. Yo le decía, ¿qué tenían que decir los apóstoles en Mateo 10? Vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Hay un reino que vendrá y el rey vendrá. Esta tierra es de Dios y dice que por él y para él fue creada y él es el rey. Y un día vendrá. La parábola que acabé yo de mencionar, hermano, cuando él dice que sus conciudadanos, no, la voz era, yo no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Por qué no? Porque nos queda difícil creer que va a venir a reinar en la tierra. Porque somos capaces de creer que va a venir el anticristo a reinar y todo está preparando. ¿Y por qué no creemos que vendrá el rey verdadero, prometido, que a él le pertenece la tierra, y no podemos creer que viene a reinar? Hermano, el Salmo 72, que es un salmo mesiánico, Isaías capítulo 2, Isaías 45, 46. ¿O será que esa palabra es ficticia? Que dice que allí el niño morirá de 100 años. Que dice que morará el cordero con la víbora, y el niño andará en la cueva de la víbora, el león morará con el cordero. Entonces, sencillamente, porque, como decía ese hermano, yo no puedo creer. Porque no se puede creer, entonces la palabra no se va a cumplir. Él va a reinar 1000 años en Jerusalén. Y ustedes sabían que los mismos árabes tienen una afirmación de la razón por qué en Jerusalén está la puerta oriental, que le llaman la puerta de oro. ¿Sí saben que está sellado? Ezequiel tiene esa escritura. Cuando vino y llevaron a Ezequiel allá, dice que él vio salir la gloria de Dios por esa puerta oriental. Y los árabes tienen una supuesta profecía, algo, que esas puertas están selladas porque un día un líder del cristianismo entrará por ahí. ¿Quién será? Mahoma no es. El Cordero de Dios. Él. Aleluya. Hermano, yo no sé cuánto cuesta ir a Jerusalén ahorita, pero yo sé, nos vamos en el rato de la iglesia, es bueno revisar todas esas cosas, el lenguaje del reino de los cielos. Es difícil para nosotros creer, pero si el Señor lo dice, así sucederá. Amén. Él lo dice y yo lo creo. Amén. Y entonces dice, descenderemos con Él y todos entrarán por la puerta oriental de Jerusalén. Amén. Y el Señor establecerá un reino de 1000 años. Amén. Lean los últimos capítulos de Isaías, capítulo 65, 66. Hermano, es cuestión de revisar nuestras vidas, hermanos amados, que el Señor tiene cosas maravillosas, mucho más allá. Hermano, acá pues nos afanamos porque otros vengan al conocimiento del Señor, que los sane, sí, amén, que le multiplique la plata, amén. Pero ¿para dónde vamos? Hermano, esta tierra tiene que ser gobernada por el Señor, y qué maravilloso es que usted y yo participemos, pero para eso tendremos que tener un cuerpo nuevo. Y qué glorioso, porque yo sé que volveré a ver esta tierra. Y si no, lea el capítulo 22 de Mateo, que dice que los que sean dignos de la resurrección no se casarán ni serán casamientos, serán como los ángeles de Dios. Ya no tendré este cuerpo viejo, ni tendré este vestido encima, porque tendré un vestido de luz como tenía Adán y Eva antes de desobedecer. Los ángeles que vieron, que anunciaron a las mujeres, que anunciaron al Señor, le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué eran? Hombres con vestiduras blancas, ¿sí o no? Esos ángeles le dijeron a ellos, ¿por qué están mirando al cielo? Hombres con vestiduras blancas. Y no podemos creer ese lenguaje. Hermanos, el tiempo no me alcanza para más. Espero, hermanos, que mediten en eso y reflexionemos. Aquí estamos sujetos, aquí en Colombia. Yo entiendo por qué las iglesias locales funcionan así, porque estamos sujetos
a la constitución de nuestro país, donde tiene que haber una personería jurídica, pero hermanos, como iglesia del Señor, tenemos un futuro maravilloso, que es mucho más allá de las discusiones aquí de semántica y de retórica, inclusive de denominaciones, porque Él dijo que después que reinen esas bestias en la tierra, los gobiernos que tenemos ahora, eso no va a mejorar, hermano. No va a mejorar, va de mal en peor, y nosotros tenemos que mirar más allá. El Rey vendrá, o si no, entonces, ¿qué es lo que hemos creído? Ese evangelio es el reino, el evangelio del reino de los cielos. Él vendrá, el Rey vendrá, y es bueno que usted pregunte: ¿dónde estaré yo? Estaremos reinando con Él esta tierra, la volveremos a pisar, y eso nos parece increíble, pero así será. Por allá en los Salmos dice que cuando el Señor venga, seremos como los que sueñan. Así como, otra vez lo repito, así como nos despertamos esta mañana, con dolor o sin dolor, pero en la resurrección nos levantaremos sin dolor, porque tendremos un cuerpo nuevo y volveremos a ver esta tierra, porque hay muchas cosas que sucederán aquí en esta tierra. Padre, te damos gracias en este hermoso día, Señor. Señor, yo he expuesto, Señor, algo de lo que tu palabra bendita nos enseña. La esperanza bienaventurada, Señor, de que tú nos hayas rescatado.